El frenesí de la vertiginosa actualidad parece que se tranquiliza un poco, parece que se relaja. Eh, si ya se había olvidado, se ha olvidado la guerra de Ucrania, incluso se ha olvidado eh, la pandemia y sus efectos políticos, sociales y sobre todo económicos, pues parece que ahora la actualidad se relaja. Bien, lo que no pierde vigencia son, y voy a destacar tres aspectos nada más, de la actualidad. Una actualidad que se dilata ya desde hace 3 o 4 años y que se dilata hasta nuestros días y que persiste ahí independientemente de cuál sea el frenesí informativo y los grandes acontecimientos del momento que amenazan con cambiar a la humanidad y el rumbo del planeta, incluso la propia vida del propio planeta. Bien, estos tres acontecimientos son, y no debemos perderlo de vista porque es algo importantísimo, primero de todo la inflación. La inflación es consecuencia, entre otras cosas, y fundamentalmente de la reacción que tuvieron los líderes occidentales frente a la pandemia, una pandemia que surgió en China. Dicen malas lenguas que en realidad quien estaba detrás de todo eso, sin que los chinos se enteraran, porque los chinos ya saben ustedes que tienen un servicio secreto muy mediocre y que a pesar de ser la segunda potencia mundial y la principal dictadura neocomunista de la Tierra, pues bueno, pues ya se sabe que no son muy espabilados a la hora de enterarse de lo que pasa en el centro de China, o sea, en su propio país. Pues esto por lo visto fue obra de las élites satanistas occidentales, capitalistas, judaicas, házaras, masónicas, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque hay unas empresas que estaban allí en ese laboratorio donde parece ser que las cosas se originaron y que tenía acciones, empresas occidentales en las cuales participaba no sé qué personaje de la jet set satánica, etcétera, etcétera. Bien, pues la reacción de los autollamados líderes del mundo occidental, políticos, ¿en qué consistió? Pues en bloquear y paralizar la economía, la actividad, unos confinamientos eh, que no se habían visto desde las épocas del apartheid en Sudáfrica, eh, unos confinamientos que realmente ni siquiera en ese apartheid se habían visto, que solo se habían visto como consecuencia de, de la, del germen de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, un apartheid que también se ha visto, se sigue viendo en todas las dictaduras comunistas y neocomunistas. Eso siempre se nos olvida decirlo. ¿Por qué siempre se nos olvida? Bueno, lo veremos enseguida. Pues ese bloqueo de la economía hay que pagarlo, es decir, paralizar la economía, meter a todo el mundo en sus casas, paralizarlo todo. La fiesta tienen que pagarla. Y entonces, ¿cómo se iba a pagar esa fiesta? Pues se pagó esa fiesta, dijeron, muy sencillo, vamos a fabricar papelitos de estos de dinero, del dinero se dicen que no es como las criptomonedas, todo eso, este sí es un dinero serio de verdad, en el que a nadie se le estafa. Entonces, se pusieron a fabricar papelitos como locos y dijeron, bueno, pues ya lo pagará alguien esto. ¿Quién lo va a pagar? Pues lo estamos pagando los de siempre. ¿Quiénes somos los de siempre? Pues curiosamente los ciudadanos occidentales, los del mundo ese capitalista dominado por las élites satánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la inflación en países como China, incluso como la misma Rusia, incluso como Japón, Taiwán, la inflación es muy inferior. ¿Por qué? Porque la destrucción económica allí fue muy inferior. Esa destrucción económica y de derechos fundamentales se produjo especialísimamente en el mundo europeo y europeizado. Es decir, en aquellos lugares donde no siendo blanco, occidentales tradicionalmente, pues bueno, culturalmente son europeos. Y son europeos a todos los efectos. Es aquí donde se produce esto y a consecuencia de esta paralización, este ataque brutal contra la propia economía de tus propios pueblos, pues ahora hay que pagar ese parón, ese ataque brutal, tenemos que pagarlo, las consecuencias, los europeos y los europeizados. Parece que estaba destinado a eso, ese parón. ¿A quién beneficia ese parón? A las grandes élites satánicas, capitalistas, etcétera, etcétera. A estos que en otro vídeo anterior he identificado como la aristocracia liberal.
esa aristocracia que de principio, desde que surge, empieza a amanecer el liberalismo en el Reino Unido, en Inglaterra, con ocasión de la Glorious Revolution, pues desde ese momento dicen, uy, ¿cómo mantenemos nuestros privilegios? Es lo que pensaron los aristócratas. Sin que nos corten la cabeza, como en Francia. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a salirle del juego, que crean que esto hay un libertad, democracia, libre competencia, juego limpio para todos, todos con las mismas reglas, que piensen eso, pero bueno, nosotros tenemos el poder, es decir, el dinero, el poder, ahí está el poder, no está en la superioridad racial de judíos, de arios, o de negros, o de amarillos, ni está en la superioridad espiritual de una especie de sectas, de sectas mitológicas en su inmensa mayoría, y otras no son mitológicas, como son los masones, los budéis, todo esto así, pero que en realidad, pues, en fin, tienen el poder que tienen. El poder lo tiene el poder, el dinero. El poder lo tiene quien manda para hacer leyes políticamente, pero especialmente el poder lo tiene el dinero. Y esos son los aristócratas liberales. Y estos aristócratas liberales, pues claro que les venía muy bien, y les viene muy bien ¿el qué? El destruir la economía de los europeos, porque con eso terminas convirtiéndolos en lo que siempre soñaron que fueran y creen que seguirán siendo siervos. Sí que son aristócratas. Y a esa aristocracia que es la que constituye, sostiene y sirve de soporte al Imperio Británico, un Imperio Británico que todavía persiste con diferentes indicadores nacionales, emergentes y no emergentes, pues ese oligopolio, esa aristocracia, lo que quiere son siervos, lógicamente. Oiga, y si en vez de siervo tiene esclavos, mejor. No tendrás nada y serás feliz. Claro. ¿Esto quiere decir que sean no comunistas? No, no son no comunistas, pero les viene de maravilla. Lo mismo que el neocomunismo, que es una sociedad esclava. Y así, un pequeño grupo de personas de élite, los poderosos, que lo son no por pertenecer a no sé qué cosas satánicas y a no sé qué historias por el estilo, sino porque son los poderosos, son los que tienen el dinero, son los que mandan, los que controlan los medios de comunicación, los que tienen la pasta para poder invertir en un sitio y levantarlo y arruinar a otros competidores, lo que llevan haciendo la aristocracia liberal desde que surgió el liberalismo, que es esconderse tras la idea esa de libre mercado, libre comercio, libertad, etcétera, etcétera, trabajando desde atrás para subvertir las reglas del juego. Bien, pues lo que a estos les interesa era esto, y es esto: la servidumbre del mundo occidental. ¿Por qué? Porque resulta que es el más rico, el más libre y el que tiene más capacidad crítica. ¿Por qué? Pues porque desde hace 500 años se inició el Renacimiento, se empezó a acabar con todos esos colectivismos clásicos, neolíticos, creaciones multiplicados, en concreto en Europa, para castrar a los europeos, todo ese colectivismo, esa doctrina, esa ideología de ama a tu enemigo, ponle otra mejilla, no te defiendas, la venganza es de Dios, no tuya. Pues todo eso se fue revirtiendo desde que surgió el Renacimiento. Es decir, la vuelta a la civilización clásica europea original, Grecia y Roma. Todo eso se va revirtiendo y entonces potencia el libre pensamiento, la capacidad de crítica, la libertad, la igualdad de la mujer, los derechos de todos a vivir y a establecer su vida como les da la gana, también la de los homosexuales. Todo eso, amén del desarrollo tecnológico y científico que ha aportado el 95% de los avances de la humanidad en esos sectores, en esos terrenos, en esos ámbitos, pues todo eso hay que acabar con eso, porque le viene mal ¿a quién? A los que ya le venía mal cuando surgió la Glorious Revolution y vieron de repente que ellos habían conseguido quitarle poder al rey, pero que eso implicaba que ellos también perdían poder y privilegios con relación al pueblo, que ahora tenía la capacidad, o podría tener la capacidad, de competir con ellos en pie de igualdad y con las mismas reglas del juego. Y dijeron, vale, que se lo crean. Vamos a admitirlo todo esto. Nosotros vamos a funcionar ¿cómo? Pues como un oligopolio. ¿Qué era el oligopolio? Las grandes empresas coloniales, las compañías de India, occidentales y orientales. ¿Y dónde venía todo esto? ¿Qué exactamente es lo que sostenía o lo que sostiene a este oligopolio de los aristócratas liberales, que en realidad son un colectivismo peor aún que el colectivismo, los dos grandes colectivismos que ahora mismo persisten en la humanidad, que es el neocomunismo y el Islam? Pues
¿Cuál es la estructura básica, el estilo, el modus operandi de este colectivismo, de aristocracia liberal? Bueno, está sustentado en algo muy sencillo que viene en la tradición. Tradicionalmente, en Inglaterra, que es donde surge el liberalismo, y ante el que tienen que reaccionar los aristócratas ingleses, en principio, ahora ya se han metido en el Imperio Británico de hace tiempo a aristócratas de otra extracción racial, cultural, religiosa, advenedizos, pero que pronto se convierten y forman parte de esta crème de la crème. Pues, ¿cuál es el estilo? Pues el estilo es sencillamente el que había en Inglaterra para luchar con el Imperio Español. La ideología corsaria. Los piratas. La piratería. Es decir, el que, bueno, os permito a vosotros poderosos que burléis, que vayáis en contra de la ley, de mi propia ley, de las leyes de mi país, de las leyes, en fin, de la propia, de los propios principios religiosos, de todo esto, y que seáis piratas, que seáis ladrones, y además, siendo piratas ladrones, os convertís en nobles. Eso es noble. La piratería. Esta doble moral, este poder en la sombra. Pero poder, cuidado, el poder del dinero, da igual que venga aquí, que sea judío, que no sea judío, en esta aristocracia liberal, ahora ya del imperio británico evolucionado, aquí viene cualquiera, pero con tal de que tenga dinero. Es un poder fáctico. El que de hecho tiene poder, tiene el poder. No hay nada, bueno, sí hay instituciones, sectas, ideologías que han querido introducirse ahí, controlar este poder del Imperio Británico, reconstituido, este poder de la aristocracia liberal. Pero no han podido. ¿Por qué? Porque al final el poder es el poder. Y este poder fáctico del colectivismo occidental liberal es un poder que tiene unas virtudes extraordinarias. Por eso domina el mundo y lleva dominando el mundo desde hace mucho tiempo. Por eso ha conseguido que muchas de sus fórmulas la utiliza incluso el comunismo para convertirse en neocomunismo, que es permitir abajo la libre competencia hasta cierto nivel, hasta llegar a límites de un capitalismo salvaje ahí, en esos niveles, en esos estratos populares, y para que se crean que de verdad existe, tienen eso, que si cuanto más trabajan, más talento hay, pero al final quien controla todo esto es que una aristocracia que en vez de liberal es comunista. El Politburó, el Comité Central del Partido Comunista Chino o de otros partidos comunistas, como el norcoreano, el de Cuba, el de Venezuela, y próximamente, una vez que se complete todo el circuito de la socialdemocracia, que es un comunismo al 50%, pues también en Europa. Bien, la inflación. Esto no está pasando de moda. Esto no va un día y viene otro día. No, la mayor subida del precio de alimentos se ha producido en España y en Europa ha sido brutal. Y está afectando ¿a quién? Al mundo occidental. Le viene bien al Islam y al neocomunismo, a las otras bandas colectivistas, le viene de maravilla, claro. Están quitando competidores de frente a China, entonces le viene de maravilla. Al Islam de maravillísima, porque va a invadir este territorio, se va a quedar con toda la riqueza, se va a quedar con toda esta tierra, se va a quedar con la población como reina y todo esto, sin tener que haber innovado nada, ni hacer nada, ni hacer ningún mérito, nada más que simplemente aprovecharse de la indefensión del mundo europeo y europeizado, inducida por sus propios líderes y alimentada por el otro bloque, el neocomunista. Recuerden, de allí salió la pandemia. Y le vino muy bien a los aristócratas liberales, a los colectivistas del mundo europeo y europeizado, claro que le vino muy bien. Que posiblemente ayudaron claro, posiblemente ayudaron, pero que parte de allí. Parte de allí para hundir a su principal competidor, que es el mundo europeo y europeizado. Le viene muy bien a todo el mundo, por tanto la inflación continúa, y la inflación solo significa que a este 50% que nos roban las nuevas innobles feudales en Europa, surgidos directamente de la socialdemocracia, que es esta vacuna que se quiere poner para parar al comunismo, que era meter virus comunistas atenuados, y por eso es democrático, para que sea una especie de comunismo, pero al 50% solo, que no destruya la sociedad. Pues de esta sociedad, desde comunismo al 50%, pues ¿qué es lo que surge? Una sociedad completamente indefensa. Una sociedad completamente indefensa
que además le parece bien pagar el 50% de su trabajo, de su esfuerzo, de su talento, de su suerte, a las castas. Sí, a las castas. Las castas como la India de castas, a los nuevos señores feudales. Al final, a los mandados de esta aristocracia liberal que son los que tienen dinero, tienen el poder. Porque no nos engañemos, el que manda en BlackRock no manda en BlackRock por ser judío. Ni siquiera mandan BlackRock por tener el mismo símbolo que tienen los musulmanes, que es la piedra negra esa, la que tienen que pregonar todos ahí en la Meca. Qué casualidad, ¿verdad? Que está encerrada en un cubo negro, que los cubos negros son lo que han visto, lo que están diciendo que se están viendo los ovnis estos que últimamente están proliferando tanto, sobre todo en Estados Unidos, y los ovnis que están viendo ahí, pues dicen que cubos negros pequeños dentro de una esfera transparente. Bien, este señor de BlackRock no tiene el poder por formar parte de una élite satánica, sionista, házara, etc. Tiene poder porque tiene un montón de dinero. Como Xi Jinping tiene poder porque manda en una nación que es la segunda potencia del mundo y que además manda a ella sin disimulo en toda la economía de China, incluida la economía privada. ¿Dónde está Jack Ma? Desapareció, ¿verdad? Ha desaparecido el mapa en cuanto hizo unas declaraciones que no le venían bien. ¿A quién? Pues a la élite comunista, ahora neocomunista. De manera que la inflación, esa persiste. La inflación nos conduce a qué? Desde estar ya pagando el 50% como siervos medievales, nos dirige directamente a qué? A la sociedad esclavista. No tendrás nada y serás feliz. Bien, este es el objetivo de la Agenda 2030. Nosotros, un objetivo netamente comunista, netamente esclavista, por tanto. Netamente islámico, es decir, de sumisión absoluta. ¿Le viene bien a la aristocracia liberal? De maravilla, si está su corral, van a mandar sobre una gente aquí que la tienen. Le viene bien incluso para que si ven que sobra gente, que no hay gente inútil, eliminarla. Claro, sí, para eso ya se ha hecho el trabajo de la sumisión, de la indefensión, el lavado de cerebro que se ha producido durante los últimos 5 años y que venía trabajándose desde mucho antes en el mundo europeo y europeizado, es decir, desde que surgió en plena Guerra Fría la socialdemocracia, comunismo al 50%. ¿Cuál es el otro acontecimiento que no está pasando de moda? Bueno, pues otro acontecimiento que no está pasando de moda y que sigue día tras día, independientemente de que las portadas de las noticias sean tremendas y pillen una foto de media página diciendo el terrible suceso, estamos al borde del fin del mundo, la borrasca del siglo, se inundará Nueva York, habrá una guerra nuclear. La invasión migratoria de Europa y de Estados Unidos. Ojo, que no se olvide. Que no se le olvide a los estadounidenses. La invasión migratoria por parte principalmente del tercermundismo, el tercermundismo económico. Y especialmente aquí, en Europa, de un tercermundismo económico, que tiene un alias muy curioso y muy interesante y muy peligroso, que se llama sumisión. Eso significa islam. Es decir, la invasión migratoria de Europa la está llevando a cabo el tercermundismo africano, pero fundamentalmente quien la va a controlar y la está controlando y la va a protagonizar es el Islam. Europa está llena de franjas de Gaza ya, que se siguen engrosando y que ya no hay forma con los gobiernos que tenemos de controlarlas, ni muchísimo menos de acabar con ellas, haciendo expulsiones masivas, de la misma manera que han venido invasiones masivas. Es la única solución. Esto ni pensarlo en una Europa absolutamente indefensa, entregada gracias a una ideología del siglo. Ama a tu enemigo, pon la otra mejilla. Y luego recogida a esa ideología de siglos por la socialdemocracia, lo que se llama la progresía, los woke, en fin, todas estas historietas, todos estos nombrecitos para nombrar siempre lo mismo.
¿Y qué es ese mismo? Pues algo que lo que buscaba era la indefensión del mundo europeo europeizado, como digo. ¿Y en qué consiste eso? ¿En qué se traduce eso? En masoquismo. En masoquismo directamente. Sublimado cómodo. No, en realidad yo no soy masoquista, es que yo tengo mi moral, los derechos humanos, salvar el planeta, todos somos iguales. Hay que abrir las puertas a la inmigración, lo está diciendo el Papa también, ¿eh? Ya, digo, para que no nos perdamos de por dónde vienen las cosas y de qué ideologías vienen las cosas y de qué colectivismos vienen las cosas. ¿Y quién está participando entusiastamente en todo esto? Porque está participando hasta el Opus Dei. Y por supuesto las iglesias protestantes, claro. Aquí no queramos alimentar la mitología de cómics esta del malísimo malísimo y el buenísimo buenísimo, el héroe súper buenísimo y el villano malísimo. No, esto no existe. ¿Qué existe? Existe el colectivismo, el totalitarismo. Existe unos bichos que son bichos ideológicos que lo que intentan ellos es sobrevivir y propagarse y controlarlo todo. Y utilizan como portadores a los humanos. Humanos que son portadores muchas veces entusiastas y conscientes, ajenos a lo que está pasando. Y es que están poseídos por entes diabólicos. Eso sí que son entes diabólicos. Bien, la invasión migratoria del mundo europeo europeizado, la inflación que continúa brutal y específicamente en el mundo europeo y europeizado, occidental, y un tercer evento. Un tercer evento que es novedad. ¿Y cuál es este evento que es novedad y que se trata de ocultar por todos los medios y del que prácticamente nadie habla? Como por cierto tampoco nadie habla de la inflación y tampoco de la invasión migratoria. Este tercer evento es que el globalismo, el intento de ponerse de acuerdo todas estas bandas colectivistas, desde los aristócratas liberales a las bandas neocomunistas y al Islam, para ponerse de acuerdo en acabar con la libertad, la propiedad privada, para acabar con el individuo, es decir, con el ser humano libre, ha fracasado. ¿Y se ha fracasado por qué? ¿Porque ellos de repente no se han entendido? No. Y esto es algo que se oculta aún con más encono, con mayor celo. Han fracasado porque algo les ha hecho fracasar, algo o alguien. ¿Y quién puede ser? El liberacismo, los liberacistas. ¿Dónde están? Hombre, desde luego no están dentro de la tierra ocupada, o no están tan visibles dentro de la tierra ocupada, aunque están. El globalismo ha fracasado. Estamos ya de nuevo en una política de bloques. Cada uno tira para su lado, para su propio interés. Los monaguillos de ese globalismo de opereta, de ese cómic, de propaganda burda y, en fin, insultante, como el calvo de Davos, el monaguillo de la ONU, Guterres, los personajillos de la Unión Europea, todo eso están diciendo, cuidado, el globalismo está fracasando. Hay fuerzas antiglobalistas que se oponen a establecimiento de un orden mundial. Y evidentemente el globalismo está fracasando. ¿En qué vemos que el globalismo está fracasando? Pues bueno, se produce un incidente en el que han participado todos, cada uno con su intención aviesa, defendiendo sus propios intereses mezquinos, otros no tan mezquinos, otros intereses nobles, jugando con los intereses nobles de los que tienen nobles intereses para convertirlos o revertirlos en su cartera, en su haber, en el haber de estos seres innobles y aviesos que van a su interés. No son malísimos, no, si es que simplemente van a lo suyo. Bien, pues este incidente que ha sido el ataque por parte de Hamas, instalado en la Franja de Gaza contra Israel, y luego la respuesta de Israel, que hasta ahora no ha sido la que todo el mundo está diciendo que es, la gran respuesta genocida. Pues ¿qué ha sucedido entre este suceso? Que todos se han asustado. Y todo el mundo está templando. Bueno, es posible que finalmente termine habiendo un error, ya lo he dicho en el anterior vídeo,
pero por ahora todo el mundo está temblando gaitas. ¿Por qué están temblando gaitas? Porque están viendo que su negocio peligra. ¿Cuál es el negocio? El negocio colectivista. El de las tres bandas reunidas, bueno, en Nueva York, en Chicago, en donde sea, ¿qué más da? Incluso sin reunirse, el de las tres bandas, neocomunismo, islam y aristocracia liberal, que entienden y saben perfectamente, sin tener que reunirse, sin que nadie se lo diga, qué es lo que les interesa. Lo que no les interesa es provocar una sublevación. Lo que no les interesa es provocar otra vez un motín del té. Lo que no les interesa es otra revolución americana y revertir otra vez las cosas. Esto lo que no les interesa es contra esto con lo que están luchando. Pero recuerden, la revolución americana se llevó a cabo por un número reducidísimo de los americanos. Y se produjo con eventos, sucesos aparentemente, bueno, insignificantes, perfectamente controlables por el inmenso poder del Imperio Británico. Pero terminó llevándose a cabo y terminó triunfando. Luego es verdad que esa revolución americana se ha revertido, que otra vez mandan allí los grandes aristócratas liberales y imponen su ley de la sombra, como siempre han hecho, imponen su poder, el poder de dinero, no busquéis más cosas. Y el dinero, si le viene bien disfrazarse o unirse a una secta, o crear una mitología, o crear una disidencia que corra en pos de mitos y en pos de cómics y en pos de historias, pero no en pos del dinero y del poder, pues lo va a hacer, lógicamente. Pues como el neocomunismo está utilizando los más nobles sentimientos del mundo europeo y europeizado, pues para revertirlos, darle la vuelta, ponerlos a que esos ideales trabajen para él, a que la indefensión europea trabajen para ellos, como el Islam, que se está aprovechando. Eso no son capaces de nada, lo único que hacen es aprovechar. El Islam no ha generado nunca nada, lo único que ha hecho es expandirse violentamente siempre en todas partes y en todos los lugares. Por eso no importa ser blanco, negro, amarillo, comunista, no comunista, liberacista, liberal. Por eso hasta ahora, y en prácticamente todo el mundo, nadie quiere de vecinos a los musulmanes, porque no por nada, no porque sean malísimos ni satánicos, no es cierto que hubiera sido, sino simplemente porque tienen la costumbre de expandirse siempre, y expandirse de forma violenta, imponer y terminar imponiéndose a las sociedades en las que invaden o las que se introducen, e imponiendo ahí su Islam, que recuerdo que no se olvide nunca, significa sumisión. Y no significa sumisión por casualidad. Estos son los tres sucesos que están ocurriendo ahora mismo que persisten. El más interesante de todos es este último. Las señales claras de que el globalismo ha fracasado. Y ha fracasado porque alguien o algo le ha hecho fracasar, no porque de dentro de ellos han dicho, bueno, vamos a fracasar. Vamos voluntariamente a fracasar, vamos a no ponernos de acuerdo, vamos a trabajar en contra de nuestros intereses. No, ellos no han trabajado en contra de los intereses. El poder nunca trabaja en contra de sí mismo. Al poder se le derriba o no se derriba. ¿Y se derriba con qué? Con poder. Con otro poder superior. Aunque en principio parezca un poder inferior. Incapaz de derrotar a ese colectivo imbatible. Bien, esta es la noticia. Que las noticias se activan, se reactivan, se apagan, desaparecen. Las noticias de portada. Pero en las páginas de interior hay tres noticias que no acaban. Y una especialmente es muy dañina, la inflación. Otra especialmente es muy peligrosa, la invasión migratoria de Europa y el mundo europeizado y esas franjas de Gaza que en cualquier momento pueden estallar. Y otra noticia en interior, que esta sí es extraordinariamente esperanzadora. El globalismo ha fracasado. En apenas 2 años. Toda esa unanimidad, todo ese plan global ha desaparecido. Los que siguen manteniendo que tanto Xi Jinping como Biden, como Ursula von der Leyen, que todos son en realidad monaguillos de un superpoder ahí mitológico de cómics que está oculto en las sombras, porque es una tradición europea, claro, si estamos acostumbrados a ver a los aristócratas de hacer eso. Y pensamos que esto es lo que sucede de verdad, que responden a una maldad intrínseca, que odian a la humanidad. Todo esto son tonterías. El poder es el poder. Y el poder solo se debe a sí mismo. Y utiliza las carátulas, los cómics, los mitos, lo que sea que le favorezca.
Y el poder ahora mismo se ha dividido. Ya no existe esa unanimidad que estaba concitada alrededor de Río Revuelto, ganancia de pescadores, que estaba esa unanimidad concebida en torno al oportunismo de unos y otros, el que a todos les venía bien fundamentalmente acabar con la libertad y la prosperidad del mundo europeo y europeizado. Y luego ya con el resto, sí, es verdad, pero con el resto lo harían mucho más fácilmente, porque son pueblos, son culturas que no están acostumbradas, que no tienen en su ADN cultural la capacidad crítica, el libre pensamiento, el oponerse y rebelarse, el darse cuenta de aquello que les perjudica, no de los engaños, los mitos, no, simplemente aquello que nos perjudica, la inflación, la invasión migratoria. Eso ha fracasado. Y es la tercera gran noticia, en la que más podemos destacar en un día como hoy, en el que todo parece haberse tranquilizado, apaciguado. Los israelíes no están arrasando Gaza, la franja de Gaza. Los misiles nucleares no están echando humo. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Es que estos colectivistas no son tan poderosos y pueden llegar a errores. Pueden llegar a errores que acaben con ¿qué? Con muchísimas vidas, creando muchísimo sufrimiento y una destrucción, esta sí, medioambiental, tremenda. Claro que pueden llegar a suceder. No son superpoderosos, no son superhombres. No están unidos entre sí, dirigidos por un mismo director de orquesta. Al menos un director de orquesta que podamos ver aquí. Puede suceder, pero no está sucediendo. Lo único que sigue sucediendo es la inflación, la invasión migratoria, y ahora por fin ya sí, el fin del intento globalista, el fin de la operación globalista, el fin de la entente que mantenían las tres grandes bandas colectivistas mafiosas de la Tierra para subyugar a los humanos como siervos y finalmente como esclavos. Eso ha empezado a fracasar. Y es una enorme y gran noticia que están ocultando todos. Y que intentarán revertir ¿cómo? Es muy sencillo. Acelerando el fin de la libertad y de la prosperidad material de los europeos y europeizados. Por eso, quizá de todo este suceso que ahora todos intentan tranquilizar en Oriente Próximo, todo, absolutamente todo, quizá lo único que persista sea el que esas franjas de Gaza que hay en Europa revienten. Y al reventar, permitan la justificación de imponer el qué, esa dictadura con la que sueñan ¿quiénes? Todos, también los aristócratas liberales, los que nunca fueron liberales ni lo serán, los que pervierten las reglas del juego y al mismo tiempo permiten que la libertad sea desacreditada por culpa de quién, de sus acciones, es decir, de la no libertad. Y se diga, no funciona la libertad, no funciona el liberalismo, no funciona el libre mercado, no funciona la libre competencia. ¿Veis? No, lo que no funciona es el colectivismo. Porque lo que está ocurriendo en el mundo europeo y europeizado no es culpa de la libertad, es culpa de la no libertad. De la no libertad que desde un principio buscaban aquellos aristócratas que no querían terminar como los franceses y que finalmente han visto unidos sus intereses, su estrategia, su táctica con los herederos de aquellos que mataron a los aristócratas franceses para poder construir un nuevo colectivismo, una nueva aristocracia. Esa nueva aristocracia que ahora se plasma y se expresa en el neocomunismo, el neoliberalismo liberticida, el neocomunismo y el viejo Islam. El globalismo, ese experimento tremendo, ese experimento
que amenazaba con acabar de un plumazo con los humanos que o son libres o no son humanos, ha fracasado. Y ha fracasado ya. Ellos lo saben, pero intentan que nosotros no lo sepamos nunca.